vamos a empezar a ver lo que es la mecánica vectorial. Y para empezar a ver la mecánica vectorial vamos a empezar con el tema de descomposición de fuerzas. Y el objetivo particular de este tema es que el participante calcule las componentes de las fuerzas que afectan a un cuerpo rígido mediante el cálculo vectorial para encontrar la fuerza resultante única de estas componentes. Bueno, para empezar tenemos que saber ciertos conceptos. Uno de los principales sería lo que es un triángulo rectángulo. Y bueno, sabemos que el triángulo rectángulo tiene como una característica principal tener 90 grados entre sus dos catetos. Tiene dos catetos, un cateto A y un cateto B en este caso, y una hipotenusa, ¿no? Entonces, también, aparte de los 90 grados, tenemos dos ángulos más. En este caso, la suma de estos dos ángulos debe dar 90 grados y más los 90 grados que ya tenemos como rígido son 180 grados, ¿no? Entonces también debemos conocer lo que son algunas funciones trigonométricas que vamos a estar ocupando para la descomposición de fuerzas. Por ejemplo, el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, el seno de este ángulo, θ, sería el cateto opuesto es este, sobre la hipotenusa es esta. Y si sacáramos el seno de este ángulo, bueno, el seno de este ángulo ya cambió de posición, el cateto opuesto de este ángulo sería cateto B. Ya no sería cateto A porque el cateto A es el opuesto, pero a θ. Entonces, cateto B es el cateto opuesto a alfa y la hipotenusa no cambia, ¿no? Entonces, cateto opuesto sería cateto B entre hipotenusa para sacar el seno de este ángulo. Y por consiguiente, el coseno, bueno, el coseno es el ángulo adyacente o el que está a un lado. Entonces, el coseno de θ sería el cateto adyacente, que es cateto B, entre hipotenusa. La hipotenusa no cambia. Ahora, alfa y el coseno de alfa, ahora el cateto adyacente es cateto A. Ya no es cateto B, ahora es cateto A sobre hipotenusa. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, un poquito más a detalle. Pero bueno, como habíamos dicho, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, que el cuadrado del cateto A más el cuadrado del cateto B me va a dar el cuadrado de la hipotenusa. Bueno, como decíamos, en este caso tengo θ y yo quiero sacar el seno de θ. Entonces el seno de θ ya dijimos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el cateto opuesto de θ es cateto A sobre la hipotenusa. Y el seno de alfa, como ya hemos dicho, es cateto opuesto, que es cateto B, sobre hipotenusa. Se dan cuenta, es la misma función, pero por la posición de los ángulos, el cateto cambia, ¿no? La hipotenusa no cambia, pero el cateto sí. Es decir, tenemos un triángulo rectángulo, tenemos dos catetos, en este caso el cateto B vale 3, el cateto A vale 4, ya tienen valores 3 y 4 y la hipotenusa, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, si yo quiero obtener la hipotenusa, simplemente le saco raíz para despejar a la suma del cuadrado de los catetos y ya no me estaría dando el valor de la hipotenusa, y aquí está comprobado, ¿no? Entonces 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado es 9, 16 más 9 son 25, la raíz cuadrada de 25 es 5, entonces 5 es el valor de la hipotenusa. También le dimos dos valores a los ángulos, en este caso alfa vale 36.86 y θ vale 53.13, ¿no? Entonces hay dos formas de sacar el seno. Una es con la calculadora, sacar el seno de, por ejemplo, de θ, que vale 53.13, lo podemos sacar con la calculadora, lo vamos a colocar aquí, o podemos hacer la relación que ya habíamos dicho, cateto opuesto de este ángulo, θ, es 4, es que está enfrente, opuesto. Y la hipotenusa, bueno, la hipotenusa dijimos que no cambia, entonces si yo quiero sacar el seno de 53.13, divido 4 entre 5, que es cateto opuesto entre hipotenusa, 4 entre 5, y me va a dar un valor de 0.8. De igual manera, el seno de alfa es lo mismo, solamente que el cateto opuesto, ya como ya habíamos quedado, ya es el que está enfrente del ángulo, entonces el que es cateto opuesto que está enfrente de 36.86 es el número 3. 3 entre 5 me da 0.6, ¿no? Entonces la otra forma es solamente en la calculadora sacar el seno de
los dos ángulos y me debe de dar el mismo valor. Entonces, como habíamos dicho, tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados conciso y por consiguiente, como ya habíamos mencionado, la suma de los tres ángulos me debe dar 180 y como 180 menos los 90 que ya sabemos que hay aquí son 90 grados, entonces la suma de estos dos ángulos me debe de dar 90 grados. Teta más alfa siempre me debe dar 90 grados. 53.13 más 36.86 son 90 grados. Si lo hacen en la calculadora, lo más seguro es que les dé 89.99 y algo por los decimales, ¿no? El error de decimales. Hay otro concepto que necesitamos saber, que es la fuerza, que la fuerza es la capacidad de realizar un trabajo, es decir, la capacidad de poder mover objetos a una cierta distancia. Y esta generalmente la analizamos con vectores. ¿Y qué es un vector? Es un vector una representación gráfica y numérica de una propiedad física. Tiene una magnitud, que en este caso, como habíamos dicho, gráficamente la magnitud podemos representarla con la longitud de la línea. Si es una longitud larga, es una magnitud alta, una magnitud con mucho valor. Si es una magnitud corta, será una magnitud menor. Y numéricas, pues bueno, son los 250. En este caso estamos representando una fuerza, que es un concepto que vimos antes que esto, y son 250 newtons. La fuerza se mide en newtons. Tiene una dirección, en este caso la pendiente que tiene esta línea, y tiene un sentido, ¿no? Entonces el sentido, bueno, es si va o viene, porque puede tener la misma dirección, pero a lo mejor no tiene el mismo sentido, ya no va para acá, sino va para acá. Entonces el vector debe tener sus tres componentes, que es magnitud, dirección y sentido. ¿Por qué estábamos analizando el triángulo rectángulo? Bueno, porque para la descomposición de fuerzas asemejamos la descomposición de fuerzas a un triángulo rectángulo. Si se dan cuenta, si yo tengo una fuerza F, cualquier fuerza F, tengo mi fuerza, tengo una magnitud, una dirección y un sentido. Pero esa fuerza yo la puedo, para hacer los cálculos de sumatoria de fuerzas posteriormente, que sería, lo veríamos más adelante, primero tenemos que descomponer la fuerza en sus componentes rectangulares, es decir, una componente vertical, que en este caso la estaremos llamando Fy, y una fuerza horizontal, que en este caso es Fx. Y bueno, si se dan cuenta, movimos la Fy. ¿Por qué? Porque la colocamos en este sitio para que se viera que es semejante a un triángulo rectángulo. Sin embargo, la fuerza Y está aplicada sobre el mismo punto que está aplicada la fuerza que se va a descomponer, ¿no? Sin embargo, bueno, se hace más fácil hacer la descomposición de fuerzas si la ubicamos de este lado. Bueno, pero ¿por qué? Porque tiene la misma magnitud, la misma dirección y sentido que la fuerza aplicada en este punto, ¿no? Entonces lo estamos haciendo de esta manera para poder hacer la descomposición de fuerzas. Lo que vamos a utilizar también van a ser las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, que ya las vimos, que son cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre cateto adyacente. También tenemos que definir una convección de signos. Internacionalmente decimos que las fuerzas que van a la derecha son positivas y las fuerzas que van a la izquierda son negativas. Las fuerzas que van hacia arriba son positivas y las fuerzas que van hacia abajo son negativas. Entonces, para hacer una descomposición de fuerzas, como ya dijimos, utilizaremos las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, y la estaremos descomponiendo en dos fuerzas, una fuerza Y y una fuerza X. Esta fuerza que me podrían haber dado podría ser un cable tensionado, alguien jalando desde un punto algo. La representamos con un vector y la descomponemos en sus dos componentes rectangulares, Fy y Fx. Como ya dijimos, la fuerza Y está aplicada en el punto de aplicación de la fuerza principal, y para hacerlo vamos a ocupar la función trigonométrica seno. Que dijimos que seno, ya sabemos que seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa.
Entonces, el seno de este ángulo de θ, que ya lo tenemos definido en este punto, decimos que el cateto opuesto es el que estaba aquí, ¿no? Ya dijimos que el que estaba aquí era FY, sin embargo está aplicado en este punto, pero bueno, sigue teniendo el mismo valor aquí. Entonces, cateto opuesto sería FY, y la hipotenusa, ¿cuál sería? La F. La F principal sería la hipotenusa. Entonces, si ya sabemos que el cateto opuesto es FY y la hipotenusa es F, podemos hacer el cambio del seno es igual a FY sobre F. Haciendo un simple despeje, FY está siendo dividida por F, pasa a F multiplicando al seno y tenemos que FY es igual a F por seno de θ, del ángulo. Y para Fx es lo mismo, solamente que es coseno, ya sabemos que es cateto adyacente es Fx, sobre hipotenusa, hipotenusa es F. Entonces, aquí se daría Fx sobre F, despejamos Fx, pasamos la F que está dividiendo a Fx, la pasamos al otro lado multiplicando y tenemos que F coseno del ángulo es igual a Fx. Con estas dos ecuaciones podemos obtener las componentes rectangulares Fx y Fy. Y para nuestro botón vamos a hacer una descomposición de fuerzas de una fuerza de 250 newtons que tiene una magnitud, una fuerza y un sentido. Si se dan cuenta, tenemos este sentido, es decir, esta fuerza está yendo hacia arriba y a la derecha, hacia arriba y a la derecha. Entonces sus dos componentes rectangulares, la horizontal va a ir a la derecha y la vertical va a ir hacia arriba. Entonces, haciendo el uso de las ecuaciones que ya vimos, decimos que Fx, que es la horizontal, está ubicada en el eje de las X, es igual a la fuerza de 250 newtons, que es la hipotenusa, F, por el coseno del ángulo, que el ángulo son 30 grados. Entonces, 250 por el coseno de 30 me da 216.5 newtons. Esto 216 es el valor de la fuerza X o la fuerza horizontal de esta componente. Y tenemos una fuerza Y. La fuerza Y ya dijimos que es F, seno del ángulo, para obtener la fuerza en Y. Entonces 250 newtons, que es F, por el seno de 30, que es el ángulo, me da 125 newtons. Entonces ya tenemos las dos componentes, la Fy, que son 125, que está en el sentido vertical, y la horizontal, que es Fx, que son 216 newtons. Si quieren hacer una comprobación, lo pueden hacer. 216 por el teorema de Pitágoras, 216.5 newtons al cuadrado más 125 newtons al cuadrado, lo suman y le sacan raíz y debe dar 250. Posiblemente le dé 249 punto y fracción, 99 algo y fracción, precisamente por los decimales, ¿no? Pero sigue siendo la misma fuerza, la misma componente. Entonces, esta es una descomposición de fuerzas. Sin embargo, bueno, podemos hacer otra descomposición de fuerzas, pero en este caso me están dando el ángulo de 60 grados y en esta posición. Ya no tenemos el ángulo en esta posición, ahora lo tenemos en esta posición. Entonces veamos, la descomposición de fuerzas son los mismos 250 newtons, pero si se dan cuenta ahora tenemos los 60 grados de este lado. Y acuérdense que el seno y el coseno que utilizamos hacen mención al cateto opuesto y la hipotenusa, pero el cateto opuesto del ángulo en función del ángulo que estamos utilizando para hacer los cálculos. Entonces, el seno de este ángulo, alfa, es cateto opuesto, pero ahora el cateto opuesto va a ser Fx sobre hipotenusa, la hipotenusa no cambia. Y el coseno sería el Fy sobre la hipotenusa. Entonces, estas ecuaciones que sacamos con el ángulo en esta posición van a cambiar. Si se dan cuenta, Fx aquí es coseno de F, pero va a cambiar Fx, va a ser seno de F, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y ya quedamos que para sacar Fx, pero para sacar para sacar Fx en este punto se utiliza el cateto opuesto al ángulo. Entonces, el cateto opuesto a este ángulo sería Fx y la hipotenusa F sería Fx entre F. Entonces yo despejo Fx, la F que estaba dividiendo pasa multiplicando y me queda que Fx es igual a F por el seno del ángulo. ¿Y qué pasa con Fy? Pasa lo mismo. Ahora cambió de seno, cambia a coseno. ¿Por qué? Por la posición del ángulo. Entonces,
hacemos lo mismo, Fx es F por el seno de 60, que es igual a 216.5 newtons, y Fy son los 250 newtons por el coseno de 60 grados, que es igual a 125 newtons. Si se dan cuenta, son 216.5 y 125 son exactamente las mismas fuerzas que estábamos ocupando en el problema anterior. ¿Por qué? Porque la fuerza no cambió el sentido ni la dirección. No cambió la dirección porque aunque estamos ocupando estos 60 grados, yo sé que aquí hay 30 grados. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la sumatoria de los tres ángulos da 180. 180 menos los 90 de los 90 grados de rigor que tiene el triángulo rectángulo, me siguen dando 90, menos 60, me dan los 30 grados que me hacen falta, y son los mismos 30 grados que teníamos en el problema anterior. Entonces, pueden sacarlo de dos formas. Utilizar estas fórmulas que utilizamos ahorita y sacarlos con el ángulo de esta posición, o hacer esta sumatoria o resta de ángulos y obtener el ángulo que se encuentra aquí y sacarlos, el Fy y el Fx, con las dos fórmulas anteriores. A cualquier forma pueden apuntar estas dos ecuaciones, estas y aplicar con cualquiera de los dos ángulos. Ahora puede usted descomponer la fuerza en sus componentes rectangulares Fx y Fy y puede resolver y verificar el resultado. Aquí está. Bueno, muchas gracias. El siguiente tema que estaríamos subiendo sería la sumatoria de fuerzas y sería en el siguiente video. Muchas gracias por vernos. Quetzalcoatl University. Hasta luego.